Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Mi nombre es Misraín Fernández. Bienvenido a este su espacio Verdades Bíblicas, un programa de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala, de quien traigo un caluroso saludo. Nuestras oficinas acá en la ciudad de Guatemala. Bueno, hoy tenemos una oportunidad más de encontrarnos en este autobús bíblico y poder de esa forma compartir, comprender, asimilar los principios de la palabra de nuestro Dios. Así que bienvenido a un estudio más de este su espacio Verdades Bíblicas. Hoy estaremos hablando acerca de la iglesia. Ese es el tema principal de este estudio de hoy, la iglesia. Antes de todo, quiero invitarle a usted a ser parte de este ministerio, Canal 27, el canal de la esperanza, para que usted colabore con este equipo, un ministerio dedicado a la expansión del evangelio a través de la televisión. Y hoy, pues gracias por las distintas plataformas donde ellos también pueden comunicar este mensaje. Este ministerio necesita de usted. Y nosotros, desde luego, somos los colaboradores del cuerpo de Cristo y este ministerio es parte de este cuerpo. Así que le damos a usted, créame, la invitación, le hacemos esa invitación para que sea parte de nuestro ministerio. Así que vamos a empezar dándole gracias al Señor por este tiempo que Él nos ha permitido abordar, compartir estos principios maravillosos de la palabra de Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos para que en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, puedas tú bendecir nuestros corazones. La luz de tu palabra, la luz de tu espíritu sea en nosotros. En Cristo Jesús, ayúdanos a entender, a asimilar los principios que en ella encontraremos para el día de hoy. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar nuestro programa Verdades Bíblicas y invitándolos a que suban a este autobús. Un autobús que paso a paso iremos, desde luego, detallando algunos asuntos especiales sobre el tema de la iglesia. Hay un pasaje bíblico que sin duda es el punto de partida para este estudio de hoy, y esta sesión bíblica, desde luego, tiene una razón de ser. Estamos cumpliendo 119 años como Iglesia de Dios de la Profecía en el mundo entero. Vean ustedes, este mes de junio para nosotros es un honor como ministerio unirnos a la Iglesia de Cristo que está expandida en el mundo entero, como el Señor hace 2000 años inicia este proyecto que nació en su corazón desde luego y que hasta el día de hoy estamos nosotros como iglesia desde luego eslabonándonos con otros ministerios y otras congregaciones que llevamos la misión única y exclusiva de presentar a Jesucristo. El Señor Jesús hace 2000 años dijo algo que a mí en lo personal me hace tener confianza, esperanza por sobre todo. Y el Señor Jesús dijo algo al apóstol San Pedro en un diálogo que sostuvo con él, versículos 18 del capítulo 16 de Mateo, diciendo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay tres cosas que a mí me fundamentan y me dan confianza, como dije hace un momento, y quiero desde luego considerarlas. En primer lugar, debiéramos de saber qué significa iglesia, de dónde tenemos la palabra iglesia. Y bien, este vocablo es un término y un concepto griego y es la palabra eclesía, de donde tenemos en castellano la palabra iglesia. Y en realidad lo que define o que se define al concepto iglesia es la reunión de un pueblo llamado para sí, y desde luego que este pueblo llamado para sí y convocado
como un grupo de personas redimidas, en este caso con la sangre de Jesucristo, para formar el pueblo para sí que Dios tiene para esta dispensación, proclamando las verdades y levantando la bandera de Cristo, la bandera del Señor en alto, dándole a conocer al mundo que necesita del mensaje de Él. Como tal, en el Antiguo Testamento hay un pueblo para sí, y en el Antiguo Testamento ese pueblo para sí fue la casa de Israel, de donde posteriormente Dios sacó al Mesías. Es el pueblo que trajo al Mesías. Y en el Nuevo Testamento tenemos entonces un segundo pueblo para sí, y este pueblo para sí se llama y se conoce tal cual como iglesia. Así que, habiendo dicho esto, regresamos al texto inicial. Jesús, hablando con Pedro, ¿sí?, le dijo algo que a mí despierta la confianza de saber que pertenecer a la iglesia es pertenecer a Cristo mismo, porque Cristo es quien la funda, Cristo es el quien la origina, es el Señor Jesús el quien provoca que la iglesia nazca. En el verso 18 ya hemos leído, pero reitero su lectura diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro. Hay un diálogo que se trae desde todo el capítulo 16, desde el verso 12, cuando el apóstol Pedro hace una grande confesión acerca de Jesús, diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, Pedro reconoce la virtud, reconoce la esencia, reconoce la parte categórica de ese personaje que tiene frente a él llamado Jesús. Así que Pedro lo reconoce como el Mesías, como el enviado, como el ungido. Y él declara esto diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está diciendo que Jesús, con esta declaración, que es consubstancial, es coeterno y es coigual al Padre. Llamar al Hijo o a alguien el Hijo de Dios es llamarle Dios mismo. Y es lo que el apóstol Pedro está haciendo en esta oportunidad. Una vez habiendo dicho esto, entonces Jesús abre un diálogo con Pedro y en esta ocasión le dice, hablando de lo que está a punto el Señor Jesús de iniciar, que es su iglesia, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando acerca de sí mismo, no de Pedro, y este ha sido un texto confuso para otros movimientos religiosos, considerando que este diálogo es decirle a Pedro que sobre él, sobre Pedro, edificará lo que él pronto llama iglesia. No obstante, el texto nos hace entender que aquí está hablando de él mismo, hablando del Señor Jesús. Pedro, en su primera carta, habla acerca de las piedras vivas. Gracias por el Espíritu Santo que inspiró a Pedro en su momento para escribir y Pedro decir de manera tácita que todos, incluyéndolo a él, somos piedras vivas sobre una piedra principal, en este caso, que es la persona del Hijo. Así que de esa manera tendríamos una mejor comprensión acerca de lo que precisamente está diciéndonos el Señor Jesús en esta oportunidad. Quiero que por favor veamos lo que el apóstol Pedro dice y desde luego con estos textos se contribuye a lo que a descartar que Pedro sea propiamente la piedra donde se edifica la iglesia. Es Cristo la piedra donde se edifica la iglesia. Pedro es igual que usted, igual que yo, piedras vivas que estamos sobre la piedra principal que es el Señor Jesús. Veamos lo que dice el capítulo 2 de primera carta de Pedro. Y siendo preciso, el apóstol Pedro dice algo en el versículo 4, diciendo, acercándose a él, hablando del Señor Jesús está Pedro, acercándonos a él. Y luego después de que habla de acercándoos a él, hablando del Señor Jesús, piedra viva, le titula piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas,
Ve usted que aquí hay una confusión que el mismo Pedro realiza en el versículo 4, diciendo que el Señor Jesús es la piedra viva, y luego en el versículo 5, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, descarta que él, como tal, no es la piedra viva, sino que él forma parte de las piedras vivas como cualquier otro de sus compañeros apóstoles o cualquier cristiano a lo largo de la historia, incluyéndonos a nosotros en el siglo XXI. Nosotros somos piedras vivas sobreedificados en la grande piedra o en la piedra principal que es el Hijo. Y por eso es que Pedro está hablando acerca de que el Hijo de Dios, descartando que él pudiera ser piedra, diciendo que es el Señor Jesús la piedra principal. Y por eso es de que el apóstol Pedro, ya recibiendo esto del Señor Jesús, diciéndole, te digo Pedro, que sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Es decir, que Jesús sería la base principal para poder sobreedificar lo que posteriormente se llamaría su iglesia. Porque el verbo que aparece acá en el versículo 18 es el siguiente: edificaré mi iglesia. La palabra edificaré, que es la segunda cuestión que a mí me llama la atención y tener la plena esperanza y la confianza de pertenecer a su iglesia, a la iglesia que se estableció en Jerusalén, no la iglesia que se estableció en otro país o en otra ciudad. Yo no pertenezco a la iglesia de otra ciudad, de otro pueblo, ¿sí? No soy de la iglesia de Cristo establecida en España, o de la iglesia establecida en Roma, o de la iglesia establecida en Estados Unidos. No, yo pertenezco y usted pertenece a la iglesia establecida en Jerusalén, porque la iglesia se establece en Jerusalén. Allí se establece la iglesia por primera vez. Y Jesús está diciendo, yo edificaré mi iglesia. Jesús en ese momento, el verbo es futuro, y el verbo está diciendo que lo hará en su momento. Ahora, ¿cómo es que nace la iglesia? ¿De qué manera y de qué modo la iglesia comienza? Bueno, pues déjeme decirle que la iglesia nace como resultado de la cruz. La iglesia es respuesta de la cruz. La iglesia nace, sale a la luz gracias a la cruz. Es decir, que el Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio, permite que la iglesia salga a la luz, nazca, y gracias a la sangre del Señor Jesucristo, los redimidos en la iglesia son rociados por su sangre, cual tiene el poder esa sangre de limpiar de pecados a todos estos creyentes redimidos en Jesucristo, para que ahora sea un pueblo para sí. Y este pueblo para sí tenga la facultad de poder comunicar el mensaje poderoso de Jesucristo. Así que el mismo Señor Jesús dice entonces al apóstol Pedro, yo edificaré. Y aquí algo que es imperativo es que el propio Señor Jesús dice que Él, no otro, Él edificará su iglesia. No es otro, es Él mismo el que va a edificar su iglesia. La iglesia no es de determinado personaje, ni de determinado hombre, ni de determinada persona. La iglesia es de Él. Yo, en término personal, Jesús, edificaré, es decir, que Él mismo la origina, la funda, mi iglesia, es decir, que la iglesia es de Él. Porque la iglesia al final es su novia, es su esposa. De manera metafórica, la iglesia es la esposa del Señor Jesucristo. Y luego el mismo Jesús, en este mismo verso 18, dice, y las puertas del infierno, es la palabra traducida a la palabra griega Hades, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Es decir, nada en este mundo podrá hacerle frente a su iglesia. Y eso, créame, que me da plena confianza. Nada podrá hacerle frente
a su iglesia. Nadie y nada en este mundo podrá derribar a su iglesia. Imperios han de caer, organizaciones han de desaparecer, instituciones podrán evaporizarse, pero no así su iglesia. La iglesia no podrá jamás detenerse. Nadie podrá dañarla, ni podrán parar la labor que realiza. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es del Señor Jesucristo. Porque la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Porque la iglesia es precio de sangre derramada por el mismo Señor Jesucristo. Porque la iglesia es cuerpo y Jesucristo es su cabeza. Porque Jesucristo mismo dio lugar para que la iglesia naciera. Y la iglesia se convierte en la portadora de ese mensaje. El mensaje de su Señor, el mensaje de su amo, el mensaje de su Salvador es el que comunica la iglesia. Su cuerpo, su esposa, su edificio, su templo. Este maravilloso núcleo, organismo de células vivientes que es su iglesia, compuesta por usted y por mí, compuesta por todos los lavados con la sangre de Jesucristo, a lo largo de todos estos 2000 años y a lo ancho de todo este planeta, donde quiera que se confiese a Jesucristo, ahí hay una expresión de la iglesia radicada. Vamos a regresar después de esta intervención musical y no se mueva de su lugar. Estamos hablando sobre la iglesia. Siempre mi Señor, en todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor.
Un privilegio que ustedes sean en compañía nuestra. Este es su espacio Verdades Bíblicas, un programa diseñado para poder compartir y comunicar las verdades escritas en este libro, la Santa Biblia. Hoy estamos abordando un tema sobre la iglesia. Y qué bueno saber que usted, como creyente, si lo es, forma parte de la iglesia. Y usted que no forma parte de la iglesia, le animo a formar parte de la misma. Y solo será posible si usted propiamente confiesa a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Antes de poder iniciar esta segunda parte de estos minutos en el programa de hoy, hablábamos acerca de cómo el Señor Jesús consideró tres cosas puntuales. En primer lugar, Él hace saber al apóstol Pedro, en el versículo 18 del capítulo 16, que Él mismo edificaría su iglesia. Es decir, no otra persona, sino Él mismo. Número dos, saber que Él mismo la llama suya. Él dice que esta iglesia o esta asamblea es de pertenencia única y exclusivamente de Él. Y número tres, saber que nada en el mundo, mientras ella exista sobre la faz de la tierra, le detendrá. Nada le podrá dañar. Aún Él, haciendo una comparación sobre lo más fuerte que pueda pasar, que es la presencia del mismo infierno, dice que ni Él mismo, hablando del infierno, podrá dañar a su iglesia. Y eso ya me da lugar a pensar, a confiar, y eso ya me da lugar a poder sentirme pleno, confiado, de saber que Jesús entonces tiene una relación estrecha con su iglesia. Decíamos al inicio que la iglesia como tal, la iglesia, propiamente es una reunión, una asamblea de personas que han sido llamadas, que han sido regeneradas, que han nacido de nuevo, que han tenido la experiencia de la conversión y de la genuina acción del arrepentimiento. Y como tal, 1 Corintios capítulo 13, verso 12, el apóstol San Pablo dice lo siguiente: porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vea usted que Pablo, en esa primera carta que escribe a los hermanos de Corinto, les hace ver dos cosas. En primer lugar, subrayar la palabra todos, que es la expresión que se utiliza para poder hablarle a los hermanos de Corinto, diciendo Pablo, porque por un solo espíritu, es decir, es el espíritu, el rol del Dios Espíritu integra a la iglesia, al cuerpo, ¿sí? Y lo incorpora al creyente o al nuevo creyente para pertenecer a ese organismo viviente. Ese organismo viviente allí se le llama cuerpo, porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados. La palabra bapto allí es identificado. Es decir, el Espíritu identifica a todos los nuevos creyentes por la fe en Jesucristo a pertenecer a la iglesia, a la eclesía, a la casa de Dios. Pero no hablando de un edificio, hablando de los humanos redimidos por Cristo, y a esta colectividad de personas se les llama la iglesia. La iglesia es el conjunto de personas reunidas. Esa es la iglesia. A ella se le llama casa de Dios, se le conoce como edificio, se le conoce como rebaño, se le conoce como templo, se le conoce como pueblo escogido, se le conoce como real sacerdocio, se le conoce como nación santa, se le conoce como pueblo adquirido. Ve usted que hay varias titulaciones que se le dan a esta asamblea reunida. Decimos entonces que la iglesia como tal es el pueblo de Dios. Ya decíamos que en el Antiguo Testamento Dios tiene un pueblo para sí,
Y en el Nuevo Testamento Dios tiene un pueblo para sí. En el Antiguo Testamento la casa de Israel fue un pueblo para sí, de donde sale el Mesías. Y en el Nuevo Testamento Dios tiene un pueblo para sí, que es la iglesia que anuncia el Mesías. Es decir, entonces que Dios ha unido dos pueblos. Esos dos pueblos unidos ha hecho uno, llamándole Él su rebaño. Su rebaño. Por ello es que el Señor Jesús, en una ocasión, hablando acerca de los gentiles y de los judíos, Él dice que unirá a dos pueblos para que haya un solo rebaño y haya un solo pastor, la iglesia. La iglesia, entonces, mis queridos hermanos y amigos, tenemos la plena esperanza que es la respuesta de la resurrección. La iglesia es una evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo. Gracias a la resurrección del Señor Jesucristo existe la iglesia. Hay existencia de la iglesia. Y gracias al Espíritu Santo, la iglesia se le recuerda constantemente, diariamente, cuál es su papel. Y las Escrituras son el mapa, la norma de fe, que insta a la iglesia a no desenfocarse. Si hoy la iglesia se ha desenfocado, es porque propiamente la iglesia o el liderazgo en sus congregaciones distintas en todo el mundo han dadole lugar y espacio para que ocurra o se dé lo que hoy conocemos como apostasía. Y la apostasía no es más que una persona se retracte de su comunión con, en este caso, la iglesia. Apostasía es retractarse. Y hay dos tipos de apostasía. Una apostasía moral es cuando una persona se aleja de la iglesia por cuestiones morales. Pero también hay una apostasía de carácter doctrinal. Y es cuando una persona, aunque no se vaya de la congregación, apostata, se retracta de la doctrina bíblica y se va tras frases, y se va tras falacias, y se va tras sofismos escuchados por hombres y mujeres que se han levantado entre la misma iglesia. Juan a esto le llamó, estuvieron con nosotros, hablando de los falsos maestros y profetas, pero no son de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Existe entonces, lamentablemente, una crisis dentro de la iglesia. Y esa crisis es la que necesitamos como creyentes, los que estamos en la verdad de su palabra, acompañarnos constantemente a que nos mantengamos firmes, constantes. Ya para finalizar el primer siglo de la era cristiana, la iglesia propiamente había caído en ciertos asuntos y hubieron 7 iglesias a las cuales el propio Señor Jesús consideró como una expresión de la iglesia del primer siglo, de lo que estaba pasándole, el estado de la iglesia en el momento, pero también estas 7 iglesias en el Apocalipsis reflejan el estado de la iglesia a lo largo de la historia hasta que Él vuelva por segunda vez. En otras palabras, mis queridos hermanos y amigos, las 7 iglesias del Apocalipsis propiamente reflejan cuál era el estado, cuál era la condición. Y tomó 7 iglesias y algunos estudiosos eruditos consideran porque hay una perfección en el número, es el número 7 y es el número de la plenitud, consideró a estas 7 congregaciones que llenaban todas las expectativas, cualidades, perfiles que la iglesia del primer siglo enfrentaba y las que debiera de enfrentar la iglesia del Señor hasta que Él regrese por segunda vuelta. Siendo así, entonces vemos que el Señor Jesús se acerca a las 7 congregaciones y yo quiero que por favor usted conmigo en el capítulo 2 vaya en ese autobús bíblico y considerando cada frase o palabra que gustará aplicar o tocar dentro de la lectura. Por ejemplo,
viendo que en el capítulo 2 hay una primera carta escrita, versículo 1, escribe al ángel, es decir, a una persona, al mensajero, al pastor, que así lo podríamos calificar, al pastor de la iglesia en Éfeso. Es decir, que la iglesia en Éfeso, como tal, es la primera iglesia enlistada ya aquí, año 90, 100, al finalizar el primer siglo de la era cristiana y poder terminar la parte neotestamentaria con el Apocalipsis que se cierra el Nuevo Testamento. Entonces, cuando vemos en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, encontramos en el verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al pastor. Hay una urgencia, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. Luego en el versículo 7 está la segunda iglesia y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Luego encontramos en el versículo 22, en el versículo 12, a la tercera iglesia. Y dice el verso 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Vea usted que se está enlistando la iglesia. Luego en el versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Para llegar al capítulo 3, verso 1 del mismo libro del Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Llegando al versículo 7 del capítulo 3, le escribe a la penúltima iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y por último, versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ve usted que estas 7 congregaciones reflejaban el estado espiritual, moral de aquel momento histórico del primer siglo de la era cristiana, pero que esas mismas 7 congregaciones reflejan todo el historial de la iglesia en su estado espiritual, moral y doctrinal hasta que el Señor Jesús regrese de nuevo. Así debe de verse. Ahora, el punto es que el enfoque que se da en estos capítulos 2 y 3 son estados muy difíciles entre una congregación y la otra, entre una congregación y la otra. Pero quiero ser más puntual y de saber que Cristo está siempre cerca de la iglesia. Cristo conoce el estado de la iglesia. El Señor Jesucristo siendo dueño de ella, siendo autor de ella, siendo el quien le dio vida y la originó, siendo Él el fundador principal de ella, entonces Él tendrá cuidado de ella. Y en el versículo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis, regresando a la iglesia en Éfeso, le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. Y luego en el versículo 9, hablando en contexto, a la iglesia de Esmirna, le dice, yo conozco tus obras. Y luego llegando al versículo 13, en contexto a la iglesia de Pérgamo, le dice, yo conozco tus obras. Cuando llegamos al versículo 19, en contexto a la iglesia en Tiatira, le dice lo mismo, yo conozco tus obras. Llegando al versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis, casi en la última línea del verso 1, dice, yo conozco tus obras. Considerando ese yo conozco tus obras, vuélvelo a repetir a la iglesia en Filadelfia en el verso 9. En el verso 8, yo conozco tus obras. Y llegando al versículo 15, en relación a la iglesia en la Odisea, le dice, yo conozco tus obras. ¿Se da cuenta usted qué tan cerca está el Señor Jesús de la iglesia? ¿Qué tan cerca está? ¿Qué tan constante está el Señor en la iglesia y con su iglesia? A tal manera que a cada una de ellas, en diferentes lugares donde ella se ubica, ya usted o yo, los lugares donde se ubica la iglesia en ese momento,
geográficamente lugares distintos y distantes entre una y la otra, hablando de Éfeso, de Esmirna, hablando de Laodicea, de Pérgamo, de Tiatira, hablando de Filadelfia y de Sardis, hablando de estas 7 congregaciones, pues podríamos decir cómo el Señor Jesús está simultáneamente diciendo lo mismo a todas. ¿Sabe por qué? Porque Él acompaña a la iglesia en su estado moral, espiritual y en su estado de conducta, porque es suya. Por eso está muy de cerca, por eso la está monitoreando, por eso está mentoreándola. No olvide la iglesia. En cualquiera de las épocas de su existencia, no olvide usted, mi querido amigo, mi querido hermano, que está en la iglesia, en decirle que usted como tal, pertenece a una congregación donde Jesús le vuelve a repetir lo mismo. Yo conozco tus obras. A Jesús, siendo autor, diseñador de la iglesia, no se le da nada por alto. Y aquí se hace ver su omnipresencia. El atributo de la omnipresencia del Señor Jesús se hace ver en estas declaraciones de yo conozco tus obras. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús lo ha prometido a su iglesia, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo ahí estaré. En ese número, poco, 2 o 3, Jesús dijo estar. Su omnipresencia prácticamente se hace manifiesto en cualquier lugar o sitio donde hay una expresión de la iglesia, donde hay una expresión de su cuerpo. Él dice estar allí. Ahora, qué importante es ver que a través de estas 7 iglesias que aparecen en el libro del Apocalipsis, se hace notar cómo el Señor Jesús se presenta a las 7 iglesias, a la iglesia, le hace saber quién es Él, le hace comunicar quién es Él. Por ejemplo, en el verso 1 del capítulo 2, el seudónimo que utiliza el Señor Jesús no es decir yo soy Jesús o presentarse yo soy Jesús. Él mismo aparece con una manera de presentación, él presenta un título, sí, como tal, haciendo una presentación oficial a la iglesia en Éfeso, diciendo el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vea usted. El mismo Jesús se presenta con una manera atinada ante la iglesia de Éfeso, diciéndole, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Sabe? Ese versículo 1 tiene respuesta el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles y las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué quiero decir con esto? Que el capítulo 1, verso 20 nos da respuesta a lo que dice el capítulo 2, verso 1. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que esos 7 candeleros y esas 7 estrellas representan los pastores mismos y las iglesias mismas, ¿sí? Y el Señor Jesús se presenta el que anda en medio de ellos. Es decir, que el Señor Jesús debe de ser el centro de la iglesia. Eso es lo que le está dando a entender a la iglesia en Éfeso. No pierdas el enfoque que yo ando en medio. No pierdas el enfoque, le dice a la iglesia en Éfeso con esa presentación, que yo debo de ser el centro. Lamentablemente, mis queridos, la iglesia ha dejado de lado al Señor Jesús. Él no es el centro. Él no es el mensaje para mucha iglesia o mucha congregación de hoy. Él no es el sentido de pertenencia. La iglesia se ha ido y se ha salido de la tangente. Pero bueno, en el siguiente bloque estaremos terminando esta parte elemental de la iglesia a la luz del texto y regresamos después de este espacio musical.
en el Señor, aunque ya todo parezca perdido, aunque tu corazón hayan herido, aún queda Cristo, aún queda Cristo, Él no fallará. Confía en el Señor, aunque la gente te juzgue y señale, aunque las fuerzas un día te fallen, si te encuentras solo o tal vez enfermo, Dios contigo está. Confía en el Señor, que Dios jamás a un hombre que llamó abandonó. Conoce Dios del hombre su principio y su final. No ha sorprendido a Dios lo que te está pasando hoy. No creas, por favor, que Dios te abandonó. Aprende la lección, sigue confiando en el Señor. Confía en el Señor, como Elías allá en el desierto, como José cuando estaba en Egipto. Allí estaba Cristo, allí estaba Cristo, no le abandonó. Confía en el Señor, como Daniel, con valor y firmeza. Jamás olvides sus grandes promesas. Estar derribado no es estar destruido. Dios contigo está. Confía en el Señor, que Dios jamás a un hombre que llamó abandonó. Conoce Dios del hombre su principio y su final. No ha sorprendido a Dios lo que te está pasando hoy. No creas, por favor, que Dios te abandonó. Aprende la lección, sigue confiando en el Señor. Confía en el Señor, que Dios jamás a un hombre que llamó abandonó. Conoce Dios del hombre su principio y su final. No ha sorprendido a Dios lo que te está pasando hoy. No creas, por favor, que Dios te abandonó. Aprende la lección, sigue confiando en el Señor. Un honor que usted esté con nosotros. Sabe que para nosotros como Iglesia de Dios de la Profecía es un privilegio a través de su espacio Verdades Bíblicas darle la cordial bienvenida y saber que usted forma parte de nuestras programaciones domingo a domingo. Hoy hemos hecho un tema exclusivamente para la iglesia y ese es su nombre, la iglesia. Ese es el tema de este estudio bíblico, la iglesia. Cómo el Señor Jesucristo la fundó, la originó, fue diseño de Él que la iglesia saliera, que la iglesia naciera, y fue idea de Él que la iglesia no estuviera sola mientras Él está por regresar. Nos envió a su Santo Consolador, al Espíritu, para que Él nos guíe y nos dirija a toda justicia y a toda verdad, mientras ocurre lo que nosotros conocemos en doctrina como la parusía del Señor Jesús. Hemos dicho en los segmentos anteriores que el Señor Jesús es el quien le da vida a la iglesia y ella tiene propiamente un encomio,
presentar a Jesús y no otra cosa. Ella no es una agencia social, ella no es una agencia política, ella no es una agencia de alguna fundación, no. Ella es el cuerpo de Cristo, ella es la esposa de Cristo, ella es el templo de Cristo, ella es el rebaño de Cristo. Diciendo esto, ya para terminar el libro del Apocalipsis o terminar el Nuevo Testamento, el primer siglo, el Apocalipsis se escribe y Juan no tiene el deseo de presentar una visión que atemorice. Los primeros 5 capítulos del Apocalipsis están destinados a la iglesia. Luego los capítulos 6 en adelante están destinados a lo que sucederá después de que la iglesia sea llevada al cielo. Pero previo a que la iglesia sea llevada al cielo, los primeros 5 capítulos están destinados para hablar con la iglesia. Y hemos dicho que la iglesia como tal, Jesús la acompaña siempre diciéndole, yo conozco tus obras. Y hay 7 congregaciones clasificadas que hemos hasta el momento compartido. Él conoce el estado moral, espiritual y de conducta, ¿sí?, de la iglesia desde el primer siglo hasta el momento. A él no se le escapa nada. Él conoce en realidad la intención de cada congregación en diferentes lugares. Vemos aquí que estas 7 congregaciones que representan a la iglesia de aquel momento y a lo largo de la historia también por su estado moral, espiritual, emocional, doctrinal, pues vemos que en el verso 1 del capítulo 2 el Señor Jesús se ha presentado como el que anda en medio de la iglesia y de los pastores. Todo pastor no debe olvidar que todo lo que haga, sus palabras mismas que comunica, debe de saber que un día Cristo las traerá a juicio. ¿Por qué? Porque Él anda en medio de los pastores. Él anda en medio de las 7 iglesias. Y si Él anda en medio de las 7 iglesias y en medio de los 7 pastores, es porque el ministerio debe darle gloria a Dios y debe de creer que Jesús es el centro de ella. La iglesia debe darle gloria a Dios y saber que Jesús es el centro de ella. La iglesia no es un club rotario, la iglesia no es una asociación o una fundación, la iglesia es la mensajera, es la esposa del Señor Jesús. Y en el versículo 8, el mismo Jesús, hablando a la iglesia en Esmirna, ahora se presenta de una manera distinta, ya se dio cuenta. En el versículo 8, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo y vivió, dice esto. Es decir, que acá se ha presentado como el que habita en medio de las iglesias y el que está en el centro de todos los ministerios. Pero ahora en la iglesia de Esmirna se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Es decir, Él se presenta como el Todopoderoso. Él se presenta como el Todopoderoso diciendo que Él como tal es el primero y es el postrero, el que estuvo muerto, hablando de que hubo físicamente una muerte, pero luego dice y vivió. Es decir, que el Señor Jesucristo le está remarcando a la iglesia y diciéndole, no olvides iglesia mía, que yo vivo. Y vivir el Señor Jesús, la resurrección y saber que el Señor Jesucristo vive es la esperanza más grande de la iglesia, porque los islámicos no pueden decir que su Mesías vive. Los budistas no pueden decir que su Mesías vive. Y todo fundador de religiones hoy, el grupo X o Y, no puede decir que nuestro Mesías vive. Pero la iglesia, con excepción, es la única que puede decir que su Mesías vive y vive por los siglos. El Señor Jesús se presenta a la iglesia en Pérgamo, versículo 12, diciendo, escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ve el tipo de presentación que se hace con la iglesia de Pérgamo, es muy distinta. En la primera se ha presentado el que anda en medio de las 7 estrellas, de los 7 candeleros. En la iglesia número 2, el que estuvo muerto
pero vivió, dice esto. Y ahora acá él se presenta como el que tiene la espada aguda. La espada, en tiempos del primer siglo, representaba autoridad. Los romanos llevaban su espada en el cinto, reflejando autoridad. Jesús se presenta como el que tiene toda la autoridad, el que tiene la espada de doble filo. Qué impresionante es, mis queridos hermanos, que hablando de la iglesia como tal, la iglesia debe de sentirse confiada, saber que al frente de ella está el que tiene la autoridad. Y este que tiene la autoridad dirige, lidera a su iglesia. Y la iglesia como tal le sigue, porque él va frente de ella. Luego a la iglesia en Tiatira, versículo 19, se presenta de otra forma. Vea usted, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, ya leímos eso. Pero lo que me llama la atención es lo que sigue agregando. La presentación es el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ve usted que aquí el Señor Jesús a la iglesia en Tiatira se presenta como el Cristo glorificado. Por eso es que hay una semejanza, que sus pies son semejantes al bronce bruñido, porque aquí está hablando de la glorificación del Hijo. Antes de la glorificación, antes de la resurrección, sus pies eran humanos, sus pies eran débiles en algún momento, porque la humanidad es sinónimo de debilidad. Pero aquí ya no se presenta como el Jesús débil, como el Jesús que en algún momento pudo hacerlo mover la cruz. No, aquí se presenta como el que tiene pies semejantes al bronce bruñido y se le presenta como ojos, como llama de fuego, reflejando su divinidad, reflejando lo que Él es en su esencia. Así se le presenta a la iglesia en Tiatira, no olvidando la iglesia en cualquier momento de la historia que su Señor es Dios, que Jesús es Dios. Luego a la iglesia en Sardis, versículos 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Eso de tener 7 espíritus, lo que da a entender es el que tiene el espíritu perfecto. El que tiene la plenitud del espíritu, dice esto. En otras palabras, Él es perfecto. El Señor Jesús es pleno, perfecto, cabal. Y Él se presenta como el que tiene el espíritu perfecto, usando la palabra 7 espíritus. Oh, qué maravilloso es saber que nuestro Señor Jesucristo es perfecto y llama a las personas, a los creyentes, a los redimidos por su sangre, nos llama a ser iguales como hijos amados, perfectos. Es decir, que Él ama que el creyente se perfeccione en Él. Y así el Señor se presenta a la iglesia en Sardis. Luego la iglesia en Filadelfia, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero y el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él se presenta ahora a la iglesia en Filadelfia y esta titulación, esta forma de presentación de este excelentísimo caballero llamado Jesús de Nazaret, se le presenta a la iglesia en Filadelfia con los valores que a él le dan lugar moralmente para que pueda ser modelo a seguir, llamándole el santo y el verdadero. Con eso ya connota la idea que nosotros debiéramos de ser tales, santos y también verdaderos, no haciendo falsedad, sino viviendo la verdad, andando en la verdad y comunicando la verdad, exigiéndonos Él los patrones de santidad. Ese debiera de ser el estilo de vida. Y concluye estas
cartas hacia la iglesia, recordándole en esta ocasión, en el verso 14 escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Mis queridos, la palabra amén significa el así sea. En otras palabras, el Señor Jesús se le presenta a la iglesia en Laodicea y le dice: el así es, el así sea. Él está confirmando algo. Jesús es la confirmación y debiera de ser la confirmación de la iglesia en todo. El así sea está con ustedes, el amén. Las 7 iglesias del Apocalipsis nos dejan algo muy en particular. Saber que Él no estaba pensando solo en ellas, en estas 7 congregaciones, sino en todas las congregaciones a lo largo de la historia. En el capítulo 2, Él le dice a la iglesia en el capítulo 2, diciéndole: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego Él mismo dice a la iglesia en Esmirna: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego a Pérgamo le vuelve a decir lo mismo en el versículo 17: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De nuevo, Él le dice a Tiatira, en contexto a ella, diciéndole en el verso 29: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego en el versículo 6, en relación a Sardis del capítulo 3, le dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia en Filadelfia, versículo 13, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego en el versículo 22, le dice a la iglesia en Laodicea, en contexto a ella: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hoy puedo decirle lo mismo a la institución a la que yo represento, a la que usted representa y a todas las congregaciones en el mundo establecidas en siglo XXI. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu sigue diciéndole a la iglesia, a las iglesias, que Él es Señor, amo y Salvador, que Él fundó a la iglesia y que no nos olvidemos que la iglesia le pertenece a Él y que el mensaje a proclamar no debe de ser endeudado ni comprometido, porque Él seguirá siendo el mensaje para el mundo que lo necesita. Mis queridos, un privilegio y será hasta una próxima, si Dios nos presta la vida. Esperamos que este espacio de verdades bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.